viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Fitur 2024. Este vídeo es una versión del que subí ayer y que me habéis solicitado que diera algunos consejos y bueno, que quitase un poco de música. Así que es más o menos el de ayer, pero tiene algunas mejoras, algunas escenas que no se incluyeron y sobre todo consejos de cada pabellón detalladamente. Está dividido en capítulos y podéis saltaros de un capítulo a otro si algún pabellón no os interesa. Sin más dilación, nos vamos de visita a Fitur. Este año Fitur está teniendo un gran éxito. Están los pabellones completamente abarrotados, se esperan 250.000 visitantes y hay 9.000 empresas y 152 países en la feria. De todos los stands, los más coloristas probablemente sean los de América. Aquí hay que destacar México, República Dominicana, Brasil y Ecuador, que es el socio de este año. El ámbar más antiguo del mundo lo tenemos en la República Dominicana. En el Báltico hay ámbar, pero el ámbar de nosotros data de más de 30 millones de años. América es uno de los pabellones que tiene más gente, tanto participantes como de empresas como de público. Siempre suele estar abarrotado, además está muy animado porque siempre hay muchas actuaciones y suelen también dar cosas de regalo, con lo cual es muy popular. Destacan los pabellones de República Dominicana y el de México por su extensión, siempre además están llenos de gente. Otro de los que es muy popular es Colombia, que además de actuaciones suelen dar café. Yo sinceramente pienso que es una tontería perder el tiempo media hora para un café, por muy rico que esté, pero bueno, eso ya cada uno que tome su decisión. En América también destaca este año la pobreza, vamos a decir, la escasez de Argentina, que aunque la delegación es grande, sin embargo el stand que normalmente era grande y bonito, este año es muy pobre. Y los demás más o menos están bien. Costa Rica, Cuba, están a la misma altura de los años anteriores. En principio todos los destinos son de América, están más o menos a un cierto nivel. Europa está más o menos al mismo nivel que otros años. El stand principal más importante es el de Portugal, que es enorme y tiene casi todos sus territorios. Llamativo también Israel, que lo han puesto junto a Turquía porque el roce hace el cariño. Fijaros en la seguridad que tiene normalmente el de Israel alrededor, o sea, tiene muchos personas del servicio secreto. Se ven desde lejos. En cuanto a Francia, ha vuelto a Fitur este año por el tema de los Juegos Olímpicos, que para ellos es muy importante. Por el contrario, tenemos la baja de Bélgica, que se echa de menos. Los demás más o menos son los mismos de todos los años. Y este pabellón además tiene la particularidad de que está la parte de deporte y de cruceros incluida en el propio pabellón. Son dos sesiones de Fitur muy interesantes y que están prácticamente juntas. Francia ha vuelto este año porque está promocionando las Olimpiadas de París, que son este verano. Tenemos también bastantes stands de los que suelen estar todos los años y que están más o menos muy similar, como Bulgaria, Grecia, Polonia, República Checa. Georgia este año también ha venido con muchas ganas y ha hecho unas bonitas presentaciones. Algunos de ellos solo atienden en inglés, ojo con eso. Tenemos Montenegro, Albania, casi todos los países interesantes. Llamativo un poquito el de Azerbaiyán. Pero bueno, en general el nivel es alto y suelen tener además mucha gente, mucho público y mucho éxito. Hola. En Asia, permitidme una broma con las chicas de televisión española. Los que visiten este fin de semana Fitur van a poder conocer Japón
Muy bien, muy bien. Asia siempre es una caja de sorpresas. Están los mismos que suelen venir todos los años, más o menos, y pues India llama la atención, Japón, pues, Corea, pero están normalmente más llamativos y que siempre suelen tener además actividades, con lo cual siempre son un sitio de parada. Indonesia quizás es un poco más pobre este año, a cambio tenemos más grande el de Irán y también tenemos uno interesante que es Siria. Por supuesto Egipto, Jordania, pues tienen buenos stand. En general el nivel de todo el pabellón pues es similar de todos los años y está muy bien. Están además todo el espacio ocupado por las distintas oficinas de turismo sobre todo. Bueno, y sus tour operadores. Le damos la bienvenida. Mucha suerte. A ver. ¡Ole! ¡Ole! La primera. África tiene este año pabellón propio. El principal protagonista es Marruecos. También Túnez tiene un bonito stand y Mauritania también es interesante. Como siempre, pues es un pabellón con stand bastante irregulares. Hay países que se nota que han hecho un pequeño esfuerzo y otros pues son meramente stand testimoniales. Pero bueno, siempre es curioso y colorista ver los stands africanos y es buena señal que estén por aquí. Nos despedimos del stand africano tomándonos un té en Túnez, con unos pastelitos siempre deliciosos. España, pues como todos los años, con un nivel muy alto en casi todos los stands. Destacar el de Andalucía, que este año tiene un diseño innovador, es oscuro por fuera y por dentro muy luminoso. Es más relajado, aunque es un poco chocante el diseño. Valencia hay que pasar por allí, porque además siempre hay chocuquín y trata muy bien al que pasa por allí. Aragón también es muy generoso y nos invitó a unos pasteles deliciosos de la zona de Huesca. También nos dieron jamón, que de Teruel muy rico. Oviedo coge este año el relevo de Cuenca como ciudad gastronómica. Siempre se ha comido bien en ambas ciudades, así que tampoco creo que cambie mucho. Pero bueno, destacar también, comimos un lechazo muy rico en Aranda de Duero, en su pequeño stand. Galicia, también pasamos un par de veces y también nos trataron bien allí. El stand de Asturias también es bonito, el de Euskadi. Estos dos se caracterizan por paneles, como muchos otros, grandes paneles que cambian el aspecto del stand continuamente. ¿Dónde, aparte de Fitur, podemos encontrar un romano? ¿Soy cartaginense? Mitad y mitad. Cartaginés y romano. Hostia, ¿y cómo lleváis? Te mira, mi chiquillo. Espera. Bienvenidos a Huesca, la magia dulce, donde la tradición y la historia se funden en una experiencia única, la ruta dulce de la provincia de Huesca. Mililitros de caldo. Cada cazo de estos mide exacto, al ras son 500 mililitros. Entonces es la mi media, la que me he dicho. Pero eso yo, por 100 gramos, este arroz absorbe 500 mililitros. Los stands de Islas Baleares, Canarias, región de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha merecen una visita y normalmente te suelen dar, al menos suelen dar un vino de vez en cuando. Entretenidas las actividades del stand de Castilla y León.
puedes hacer, por ejemplo, una ruta de mountain bike virtual. Los stands de Islas Baleares, Canarias, región de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha merecen una visita y normalmente te suelen dar, al menos suelen dar un vino de vez en cuando. En cuanto a los pabellones de empresas, pues destacan los stands de las grandes empresas, las grandes compañías que demuestran su poderío. Iberia, AENA, paradores nacionales y algunas cadenas hoteleras pues sobresalen por encima de los demás. También recomendaros, si necesitáis una bolsa, la del City Sightseeing, esto de los autobuses rojos que hace en Madrid, tienen unas bolsas muy interesantes y muy prácticas. En cuanto a comer en Fitur, tendréis que tener cuidado porque suele ser muy caro. Estamos hablando de 24 euros el menú. Os recomiendo que os llevéis bocadillos si no queréis perder mucho tiempo, porque las colas suelen ser bastante grandes. Al menos los días de profesionales han sido tremendas. Una buena opción es eso, un bocadillo y demás. Llegar temprano si podéis, incluso antes de la hora de apertura, porque los parkings se llenan y llegar temprano os puede ahorrar una larga cola de entrada. Así que con esto ya nos despedimos. Lo único, recordaros que tenéis otros vídeos que hemos hecho sobre Fitur, por si queréis verlos. Y si habéis llegado hasta aquí, yo creo que merecemos un like o no. Y de paso suscribiros. Gracias por habernos escuchado y visto. Y nos vemos en el foro.